Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cuarta clase de Historia Bíblica. Ya estamos llegando casi a la mitad del curso, así que hemos estudiado muchos eventos históricos, hemos recorrido muchos años y hoy vamos a retomar donde dejamos la clase anterior. Antes queremos saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros, nuestros amigos de Mendoza que están allá, que nos contaron que les va muy bien en los cuestionarios, así que les mandamos un saludo muy grande. Amigos de Posadas, ¿sí? Obviamente nuestros amigos de Encarnación, con los que estamos haciendo este proyecto, este trabajo. Gente de zona sur, gente de zona norte, les agradecemos por conectarse y estamos para servirles. Así que nos alegramos de poder estar juntos en este día para completar nuestro objetivo, para continuar con nuestro objetivo de ir conociendo a nuestro Dios a través de la historia que quedó registrada en las Escrituras. Hoy me gustaría que comencemos a ver el punto que habíamos dejado pendiente sobre el estado de situación de un pueblo que estaba preparado y había sido destinado a poseer una tierra, y dado la murmuración que el pueblo había tenido cuando los espías que habían ido a recorrer la tierra habían vuelto y ellos se negaron a entrar en esa tierra, se quejaron porque Dios los había llevado a esa situación, y Moisés en Deuteronomio lo tenemos ya ubicado después de estos 40 años de vagar en el desierto, después de haber transcurrido esos 40 años donde el Señor le dice a su pueblo que no va a poder ingresar esa generación, que solamente Josué y Caleb iban a poder entrar a la tierra prometida y que los que entrarían serían una nueva generación. Nos ubicamos en Deuteronomio y lo vemos a Moisés, que está frente a esa nueva generación, que está por ingresar a esa tierra prometida. Y lo que hace Moisés es empezar a hacer un raconto de algunas de las cosas vividas por ese pueblo en el desierto. Y a mí me gustaría, para retomar el punto que dejamos la otra vez, ver cómo Moisés les recuerda cómo ellos habían desobedecido la voz de Dios y cómo ellos habían murmurado. Y en Deuteronomio 1:27 dice, cuando Moisés les recuerda lo que había ocurrido, dice: murmuraron en vuestras tiendas diciendo, el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos del amorreo. O sea que el problema del pueblo estuvo que el pueblo pensó mal acerca de Dios. El pueblo tenía una imagen de Dios distorsionada en donde ellos consideraban que Dios era capaz de ponerlos en esa situación porque los aborrecía. Pero el Dios que ellos tenían era el Dios que quería cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Pensando mal de Dios, ellos dijeron, nosotros vimos a los hijos de Anac, eran estos gigantes que los espías habían identificado cuando fueron a reconocer la tierra. Y acá vemos cómo esa visión natural, cuando ellos ven a esos hijos de Anac gigantes, los hace olvidarse de todas las señales que Dios había hecho en el desierto, de todas las promesas que Dios les había dado. Y entendemos así cómo nuestra visión natural muchas veces puede opacar toda la historia y toda la obra de Dios en nuestras vidas. Qué poder que tiene, ¿sí?, nuestra visión natural, cómo impacta en nuestras vidas y en nuestro futuro la forma en que miramos, la forma en que los conceptos que tenemos. Y nos podría pasar como le pasó a este pueblo, perder la oportunidad de entrar a esa tierra prometida. Por eso es necesario que podamos adoptar una visión y una mirada como la que Dios tiene de todas las cosas. Dios les había dicho a ellos, yo voy a pelear por ustedes, yo voy a pelear las batallas que ustedes no pueden pelear, pero ellos no lo entendieron, ellos se dejaron llevar por lo que vieron y pensaron que esa tierra los iba, dice, a devorar. Y así fue que este pueblo estuvo vagando estos 40 años, les recuerda Moisés, y podemos ver en el mapa, a mí me gustaría ahí que veamos en el mapa, ese círculo rojo muestra el desierto de Sin, la tierra de Edom por la cual el pueblo estuvo circulando y transitando por 40 años, una tierra, un desierto, una zona, una ubicación debajo en el sur de la tierra de Canaán, muy cerquita de la tierra que tenían que poseer
Y ellos se perdieron esa oportunidad y quedaron vagando ahí, en el sur, muy cerquita, en esa tierra que le pertenecía a los descendientes de Esaú. Y quiero comentarles en este pasaje que estábamos leyendo, en el 1.37 dice, en el 36 dice, el único que va a entrar es Caleb y Josué, pero dice Moisés en Deuteronomio 1.37, pero Dios también se enojó conmigo y me dijo que yo tampoco iba a poder entrar a la tierra. Y acá entramos en un punto en donde tendríamos que detectar o identificar por qué Moisés no pudo entrar en esa tierra. Es un punto realmente de controversia, de polémica, de cuestionamiento, donde los historiadores, los estudiosos de la cultura judía se preguntan por qué Moisés no pudo ingresar a la tierra. Y si ustedes recuerdan, así cuando Dios le dice, ya han murmurado contra mí, se han quejado 10 veces, y les dice, esta es la última. Dentro de esas 10 veces que el pueblo había murmurado, había una oportunidad en la que el pueblo tuvo sed y se queja contra Dios, y Dios le dice a Moisés, Moisés, anda a la peña, a la roca en Horeb, golpea la roca, que de esa roca va a brotar agua, y dice que el pueblo recibió el agua que necesitaba para ellos, para sus animales, para la subsistencia. En Números 20 tenemos una historia muy similar, ¿sí? Pero la diferencia es que en este contexto de Números 20, donde también el pueblo murmura y se queja porque no tiene agua, podemos considerar que ya han transcurrido, ¿sí?, casi 38 años después de ese momento, después de ese hecho en donde ellos se quejan por no tener agua en Éxodo 17. O sea que es un evento similar, pero es distinto. Si ya han transcurrido los años en el desierto, están próximos a cumplirse los 40 años y el pueblo vuelve a hacer el mismo reclamo. Pero estaríamos hablando, si Números es un libro que tiene un cierto orden cronológico y una secuencia, estaríamos hablando que esta queja es de esta nueva generación, sí, que estaba próxima a ingresar a la tierra. Así que en esta historia similar, el pueblo se vuelve a quejar, está en Números 20, una queja muy similar. ¿Por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este mal? En este lugar, dice, no hay sementera, no hay higuera, no hay viñas y aún no tenemos agua para beber. Entonces dice que Aarón y Moisés fueron delante de Dios y dice que Dios se manifestó en su gloria y le dijo, Moisés, lo que vamos a hacer es, vas a ir, vas a convocar al pueblo, los vas a reunir frente a la roca y le vas a decir a la roca que de ella brote agua. Y ese pueblo que está pidiendo agua va a tener el pueblo que necesita para ellos y para sus ganados. Y así fue como Moisés convocó de parte de Dios al pueblo. Y entendemos que la forma en que procede Moisés a partir de acá desagradó a Dios. En el versículo, a ver si lo puedo encontrar, dice, en el versículo 20:10, dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, así como Dios les había dicho. Pero fíjense lo que dijo Moisés, oigan ahora rebeldes, ¿les vamos a hacer salir agua de esta peña? Hablando sobre él y sobre Aarón. Y lo que sigue más adelante dice que entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no van a ingresar a esta congregación, a la tierra que les he dado. Y vemos cómo Moisés le transmite al pueblo palabras y un sentimiento que Dios no le había pedido que le transmitiera de parte suya. Moisés tenía la responsabilidad de convocar a ese pueblo delante de Dios porque Dios se quería glorificar delante de ese pueblo. Pero el enojo de Moisés cambió las cosas. Dice que Moisés le dijo, rebeldes, algo que Dios no había dicho. Y les dijo de una forma sarcástica o provocativa quizás, ustedes quieren agua, nosotros se las vamos a dar. Tomen, ¿no? Y golpeó la roca, ¿sí?, 2 veces con la vara. Cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca, que la roca con la sola palabra de Moisés iba a brotar el agua.
Un evento muy similar, pero en Éxodo 17, Moisés tuvo que golpear la roca por indicación de Dios, pero en esta ocasión Moisés le tenía que hablar a la roca. Y vemos cómo Moisés, poseído quizás por su furor y por su enojo, desvirtuó esta situación y Dios no se pudo glorificar delante del pueblo. Así que Moisés quedó solamente con la posibilidad de ver la tierra de lejos, pero no iba a poder ingresar. Y fíjense que en Deuteronomio 3:23 dice que Moisés un tiempo después volvió a pedirle a Dios y dice: oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo: pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Pero Yahweh le había dicho, ¿sí?, que por su enojo le dijo: bástate, no me hables más de este asunto. Alza tus ojos, mira al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él es el que va a hacer pasar delante de este pueblo y verás y hará heredar la tierra. Y así fue como Moisés tuvo que cumplir su última misión con este pueblo, que tuvo que ver con transmitirle a esta nueva generación, como hablábamos en Deuteronomio, ese pacto que Dios había hecho con el pueblo. Si nosotros leemos en Deuteronomio, dice, fíjense en Deuteronomio 4 al 6 dice: guarden estos mandamientos y pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo hoy pongo delante de vosotros? Y así dice en el 4:39: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh, Dios de arriba del cielo y de abajo en la tierra, no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales hoy te mando, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. Así que Moisés, ¿quién más que Moisés? ¿Quién mejor que Moisés para hacerle recordar a este pueblo el pacto que Dios había hecho con ellos? Como habíamos estudiado, un pacto que tenía como condición la obediencia del pueblo. Y si el pueblo obedecía, si el pueblo escuchaba la voz de Dios y aplicaba los principios divinos, dice que el pueblo iba a tener una bendición como ninguna otra. Lo vemos en Deuteronomio 28 y en tantas bendiciones que hay, que le dice Dios: si vos te comportás conforme a mis principios, yo no voy a dejar de bendecirte. Y estas promesas que Dios le da tenían esta condición, la obediencia del pueblo. Moisés sabía muy bien que era su responsabilidad recordarles a ellos que ellos tenían que cumplir esta ley para que las promesas de Dios se hagan efectivas en ellos. Y así fue que Moisés termina, ¿sí?, su misión en el libro de Deuteronomio, y vemos cómo la última instrucción que tiene es animarlo y fortalecerlo a su sucesor. A Josué le dice: andá, Josué, animalo y fortalecelo, porque él tiene una dura tarea, él tiene que ir y conquistar esa tierra de Canaán. Lo vemos allí a Josué por cruzar el río Jordán. Vamos a irnos al libro de Josué, los voy a invitar. Y como ustedes saben, en ese primer capítulo del libro de Josué, Dios no deja de alentarlo y de pedirle a Josué que sea valiente y que se esfuerce. Le dice: Josué, no temas, no desmayes, yo voy a pelear las batallas por vos. ¿Sí? No te dejes llevar por lo que veas, ¿sí? No te dejes llevar por lo que veas de los enemigos. Confía en las promesas, confía que las peleas que vos tenés por delante, es obvio que no las vas a poder ganar con tus fuerzas y con la fuerza del pueblo, pero vos confía que yo estoy con vos, yo no te voy a desamparar. Son versículos a los que el Señor siempre nos lleva cuando necesitamos,
¿sí? Recuperar este mensaje de que Él está con nosotros y más allá de los desafíos que tenemos por delante, Dios quiere fortalecernos, Dios quiere que podamos conquistar las promesas que Él tiene para nosotros. Así que tenemos a Josué como el sucesor de Moisés. Josué era de la tribu de Efraín, ¿sí? Hijo de José, ¿se acuerdan? Ese hombre brillante que se había destacado en Egipto. Y de la tribu de Efraín era José, tenía, como hablábamos, Josué, una misión difícil. Debe ser difícil ser sucesor de Moisés. Debe ser difícil no achicarse ante la figura de Moisés. Debe ser difícil introducir a una tierra en la que había que luchar y conquistar, una tierra que estaba ocupada por pueblos enemigos. Y Josué tenía un pueblo que no era un ejército, era un pueblo que había salido de una tierra de esclavitud, que había estado vagando 40 años en el desierto, pero no era un pueblo que había recibido un entrenamiento militar y que estaba listo y preparado para guerrear. Así que Josué se tenía que hacer fuerte, sí, tenía que estar dispuesto a enfrentar las batallas y tenía que estar dispuesto a sobreponerse incluso a las derrotas. En el libro de Josué comenzamos a ver cómo el pueblo comienza a tomar las tierras, las ciudades, y la primera batalla que se libra es la de Jericó. No vamos a entrar a cada uno de los puntos y de las batallas y de las conquistas, pero no podemos dejar de nombrar la primera batalla que se transforma en la primera victoria, ¿sí? Y en esta historia tampoco podemos dejar de mencionar a Rahab. ¿Se acuerdan que es la mujer que está inserta en la genealogía de nuestro Señor, de nuestro Mesías? Dice que ella fue la madre de Booz, ¿sí? Que lo vamos a ver en el libro ahí de Ruth. Y vemos cómo esta mujer, que era una ramera, colaboró siendo una extranjera con el pueblo de Israel para que Israel pueda tener la primer conquista en la tierra de Canaán, y así esta mujer se insertó en la genealogía de nuestro Señor. Y así como tuvieron la primera victoria, en donde entendieron que esa victoria era completamente sobrenatural. ¿Se acuerdan que en Jericó el pueblo tuvo que recorrer, rodear la ciudad y Dios les da la victoria? Así como habían tenido esta victoria sobrenatural, tienen por delante la nueva batalla, la batalla en Jai. Y vemos que ellos son derrotados en esa lucha, en esa batalla, tienen pérdidas y tienen que reponerse a esa derrota. Pero así como las victorias tienen un mensaje, las derrotas también tienen un mensaje para el pueblo. Y así como en las victorias ellos sabían que todo lo que podían alcanzar era porque Dios obraba sobrenaturalmente y porque Dios peleaba las batallas por ellos. A través de las derrotas ellos entendían que no podían alcanzar nada en sus propias fuerzas, que no podían hacer nada en forma independiente a Dios, que necesitaban seguir las instrucciones que Dios les daba, que no servían, que no alcanzaban las estrategias humanas, los recursos humanos, ni las cosas que ellos podían intentar. Necesitaban, para tener esa conquista que era superior a los límites y a los recursos que ellos tenían, necesitaban que Dios se manifieste y que Dios operara sobrenaturalmente. Y así vemos cómo conquista tras conquista, en el medio, algunas derrotas, ellos van tomando la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán comienza a distribuirse por las tribus y empieza a cambiar el contexto de este pueblo. Porque a partir de que el pueblo ingresa a la tierra de Canaán, el pueblo deja de recibir el maná, porque empieza a tener la tierra para sembrarla, y la tierra se transforma. Tenía tanto valor la promesa de Dios para este pueblo, que la tierra forma parte del sustento de este pueblo. Este pueblo comienza a dedicarse a la actividad de la agricultura, la ganadería, y la tierra era el producto de su sustento. Por eso, en todas las promesas que vemos en Deuteronomio, dice que la lluvia, la productividad de la tierra, eran una señal de que ese pueblo estaba obedeciendo, estaba cumpliendo su parte del pacto. Entonces, este pueblo tenía como señal
de su obediencia y de su buen actuar, que Dios estaba bendiciendo, estaba prosperando sus vidas, estaba dando prosperidad a esa tierra que se acuerdan como en Génesis, habíamos visto en Génesis 3, estaba bajo maldición. El cumplimiento del pacto hacía que esa tierra sea productiva y fluyera y fuera próspera, porque Dios estaba bendiciéndolos. Por eso Dios siempre, mientras ellos fueran obedientes, enviaba la lluvia y esa tierra producía de una forma abundante. Ellos estaban en el medio de una tierra fértil porque Dios los estaba bendiciendo. Y en toda esta distribución de las tribus de Israel, a mí me gustaría que miremos el mapa un poquito. Vemos que dentro de esa distribución no encontramos a la tribu de Leví, porque como dice Josué 13:14, los levitas no habían recibido tierra por herencia, porque ellos tenían como herencia la bendición que habían recibido del sacerdocio. O sea que la propia herencia de los levitas era su servicio sacerdotal, la propia herencia de los levitas era el propio Dios. Y así entendemos también y podemos ver cómo los hijos de José son insertos en esta herencia de Israel. Si ustedes pueden ver en esa distribución, no encontramos la tribu de José porque encontramos a sus hijos, a Efraín y a Manasés, que vemos que incluso reciben la mayor porción de tierra en comparación con otras tribus, ¿sí? En correspondencia con esa bendición que José había recibido de parte de Jacob, que iba a ser tan próspero. Y José inserta a sus dos hijos en la herencia de Israel y por eso los vemos a partir de acá, a partir de la conquista y a partir de la distribución de las tierras, como parte de las tribus de Israel. Así que tenemos hasta acá una ubicación geográfica y me gustaría que nos detengamos un poquito y también repasemos nuestra ubicación temporal y podamos ser un poquito más precisos. Si repasamos la ubicación temporal que hicimos en la clase anterior, entre los 2000 años que habíamos marcado entre Abraham y Yeshua y Jesús, entre esos 2000 años encontrábamos que en el primer tramo de esos 2000 años teníamos los 430 años que habían transcurrido entre José y Moisés. Pero ahora me gustaría que nos ubiquemos un poco más precisamente. Lo podemos ubicar según la historia a José en el año 1875, llegando a Egipto. En ese momento, por medio de José, Israel se asienta en la tierra de Egipto. En el año 1730, aproximadamente, Israel entra en servidumbre y comienza un lapso y un tiempo de esclavitud que culmina con la llegada de Moisés para rescatarlos y librarlos del faraón, ¿sí? Más o menos son aproximadamente 280 años de esclavitud y a Moisés lo podemos ubicar, la salida de Egipto la podemos ubicar precisamente en el 1446. Si contamos esos 40 años en el desierto que después transcurren y la conquista a Josué y a Israel más o menos le llevan unos 5 años, podemos decir que en el año 1400 Israel ya estaba en la tierra, estaba tomando posesión, estaba ocupando la tierra. Pero hay un detalle que tenemos a partir de acá, cuando Israel comienza a poseer la tierra, lo podemos ver respecto a la ciudad de Jerusalén, que muchos de los habitantes de estos pueblos permanecieron, sí, en las tierras. Déjenme leerles, por ejemplo, en el caso de Jerusalén, que se nombra por primera vez en Josué 15:63, dice: mas a los jebuseos, que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. O sea que esta ciudad tan especial y tan importante que es mencionada por primera vez, había sido
tomada, pero era incluso influenciada por los jebuseos. Los jebuseos estaban presentes y recién unos 400 años después con David toma por completo esta ciudad y recupera Jerusalén, y Jerusalén se transforma en la capital de Judá. Pero les quería mostrar esto de la ciudad de Jerusalén porque es un ejemplo de lo que había pasado en muchas de las zonas de la tierra de Canaán, donde Israel había entrado, había tomado la tierra, había tenido conquistas, pero Dios había dejado que parte, ¿sí?, de sus enemigos, parte de los pueblos que eran propios de ese lugar, habitaran en ese lugar. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Me gustaría que vayamos a Jueces 3:2, comencemos un poquito con este libro. Y dice, estas son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, ¿sí?, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Y en el 4, por ejemplo, dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Yahweh, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y abuseos. Y dice que tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a sus hijos y sirvieron a sus dioses. ¿Por qué me interesa compartirles esto? Porque este es el origen de muchos de los problemas que Israel después tuvo. Israel tuvo que cuidarse. Esto era incluso una prevención que Moisés en Deuteronomio le había dejado al pueblo. No te mezcles con las otras naciones. No permitas que tus hijas se casen con las personas de otros pueblos, porque esto te va a inducir a la idolatría. Y de hecho, tenemos, por ejemplo, explica en Jueces 1 cómo cada tribu había tomado su sector, su porción que había sido tomada a la suerte. Cada tribu por suerte había tomado una porción de la tierra, por sorteo. Pero explica ahí en Jueces 1 cómo algunos de los habitantes habían quedado y quiénes habían quedado en particular. Pero este libro de Jueces, que además de contarnos que el pueblo de Israel tuvo jueces, el primero fue Otoniel y termina con Samuel, el gran juez, podemos decir. Durante todo este libro de Jueces vemos cómo este pueblo tuvo que lidiar de forma continua con la idolatría. Cómo este pueblo de una forma periódica caía y desobedecía y se desorientaba de los mandamientos, y Dios tenía que levantar un nuevo juez y tenía que de esa forma liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque esos pueblos enemigos que habitaban entre la tierra de Israel, Dios los usaba para hacer reaccionar a su pueblo. Entonces, este pueblo de Israel, las tribus caían en idolatría, los enemigos de Israel se levantaban contra ellos y Dios levantaba un juez como libertador y para que el pueblo vuelva a su ley. Esto es lo que vemos y recorremos en todo el libro de Jueces, ¿sí? Y el libro de Jueces cierra de una manera muy singular y muy clara y dice que cada uno, dice el último versículo del libro de Jueces, que es 21-25, dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Esa frase de que cada uno hacía lo que bien le parecía refleja muy bien todo este lapso de 350 años de jueces, en donde el pueblo había entrado en un continuo ciclo de caídas, de desobediencias, y Dios la volvía a levantar. Pero este pueblo, en este lapso de jueces, no había vuelto a conquistar tierra, no había vuelto a elevarse, no había vuelto a conquistar más promesas. Fue un pueblo que estuvo luchando en este lapso de tiempo, estuvo luchando con la idolatría y con el desvío de su fe, de su confianza en Dios. Bien, y este lapso de 350 años de jueces culmina con la vida de Samuel,
el gran juez, profeta, cumplió una función sacerdotal y tenemos su historia en el libro de 1 Samuel, ahí seguido al libro de Jueces. Vos en el medio vas a ver que tenés tu libro de Ruth, un libro muy cortito en donde aparece vos, el hijo de Rab que habíamos dicho. Esa historia transcurre dentro de los años de Jueces. Y como decíamos, la historia de Samuel la tenemos en 1 Samuel en este libro, en donde Dios lo elige para ser el hombre que juzgue a Israel como sucesor de Elí, el sacerdote. Tenés la historia en los primeros capítulos, pero hasta aquí Dios había intentado con este pueblo poder establecer su gobierno. Y tenemos una historia muy peculiar. En 1 Samuel 8, si vamos al versículo 4, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, era el lugar donde Samuel tenía su asiento, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos andan en tus caminos, por lo tanto constituínos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Entonces decile, advertiles: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará de vuestros hijos, los poseerá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habréis elegido, mas Yahweh no os responderá aquel día. ¿Y saben lo que le respondió el pueblo? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, la advertencia que Samuel había llevado. Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá de delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Este pasaje es crucial y clave porque en la historia bíblica hace un quiebre, porque el pueblo lo que hace es abandonar un sistema divino, abandonar una metodología, una forma de gobierno, y dice: nosotros entendemos que tenemos que ser como el resto de las naciones, así que queremos que se establezca una monarquía humana sobre nosotros. Nosotros queremos también tener un rey que nos gobierne. Y yo me imaginaba mientras leía esta historia que seguramente el pueblo de Israel veía quizás a otras naciones que tenían un rey, que tenían un emperador, y veían cómo sus naciones crecían, florecían, y cómo iban quizás conquistando tierras, ¿sí? Y ellos habían quedado allí en esa tierra de Canaán. Y dice: nosotros también deberíamos ser como ellos, deberíamos seguir creciendo en poder. Y dice que ellos quisieron ser, es clave esta frase, ellos quisieron ser como los demás, como las otras naciones. Lo que no entendían ellos es que ellos justamente habían sido elegidos para ser distintos a los demás. Justamente ellos habían sido llamados para ser luz a las naciones. Ellos habían sido llamados para cumplir un propósito distinto. Y pensaba, ¿no?, cómo nosotros también tantas veces decíamos ser igual a los demás. ¿Cuántas veces le dijimos a nuestro Dios: ¿por qué no puede ser con mi vida como es con los demás? ¿Sí? Y lo que nosotros tenemos que entender es lo que no entendió en este momento el pueblo de Israel, que justamente fuimos llamados a ser diferentes, que justamente nuestra vida tiene que hacer una diferencia en la tierra, que nosotros estamos en esta tierra para vivir de otra manera. Y así vemos cómo el pueblo rechaza a Dios. Él dice: yo lo que estoy entendiendo, que al querer un rey están rechazando mi reino, están rechazando mi diseño, están rechazando lo que yo les planteé a través de Moisés en Éxodo 19. Quiero un reino de sacerdotes, quiero un reino sobre el cual gobernar. Ellos estaban rechazando esa premisa. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Moisés: yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial, mi especial tesoro? Había un rechazo a ese pacto, había un rechazo a ese gobierno de parte de Dios. Así que Samuel le advierte al pueblo y le dice: así será, tendrán un rey, pero es el rey
generará un yugo sobre ustedes, va a tomar de sus bienes, va a tomar de sus tierras, ¿sí? Los va a usar para sus guerras. Y Dios cumple el pedido de este pueblo, les da un rey y elige a Saúl. Saúl viene de la tribu de Benjamín, ¿sí? Es el elegido de parte de Dios. Vamos a ver en los capítulos siguientes cómo Saúl dice que sufre una mudanza porque toda encomienda divina requiere que el hombre se mude, se transforme en otro hombre. Así que Saúl es el elegido y cuando Saúl tiene que presentarle a su rey al pueblo, vamos a leer en 1 Samuel 10:20, dice: y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada de la tribu de Benjamín y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no lo hallaron. Y se preguntaron dónde él estaba, ¿sí? Y respondieron: está escondido en el bagaje. Entonces corrieron, lo fueron a buscar y lo pusieron en medio del pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿han visto al que ha elegido Yahweh, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Y esta historia cierra, voy a saltar unos versículos y dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque si nosotros analizáramos cada personaje bíblico y pudiéramos ver la estructura de su alma, la estructura de su mente, podríamos ver el de los sucesos de su vida, por qué vive las cosas de las cuales es protagonista. Y nosotros vamos a ver algunos hechos de la vida de Saúl, pero que tienen origen quizás en esto que hoy pudimos leer recién en estos versículos. Dice que él estaba escondido, él era el rey, había sido elegido y se había escondido entre los bultos, entre el bagaje. Y esto lo que nos hace traslucir es que sin dudas Saúl tenía un problema en su estima, un tema que Dios debía tratar con él. Y si Dios no lograba tratar con su vida en este aspecto, era muy difícil que Saúl se transformara en ese rey que Israel necesitaba. Y lo vemos también en cuanto a que él dice que escuchó que lo menospreciaron. Dice que él disimuló, él se guardó eso en su corazón. Fíjense que tuvo todo un pueblo que gritó: ¡viva el rey! Y algunos pocos perversos, ¿sí?, lo discriminaron, lo hicieron sentir mal, pero él disimuló. ¿Cómo es esto que veníamos hablando, la mirada que tenemos, ¿no? Como si nosotros enfocamos la mirada de una forma natural en lo incorrecto, lo que vamos a tener justamente es una frustración de todos los planes divinos. Y dice que Saúl concentró su oído y su mirada en cómo lo habían hecho sentir mal, cómo lo habían menospreciado. Y más adelante en la historia, en 1 Samuel 13, dice que Saúl, en su segundo año de reinado, provoca una guerra con los filisteos. Y dice que los filisteos se vienen todos encima con un pueblo muy poderoso, muy guerrero. Y dice que el pueblo de Israel se sintió inseguro, porque justamente Saúl portaba dentro suyo esa inseguridad. Y es lo que le generaba a su pueblo. Y Saúl lo sentía. Y dice que estaban por emprender la batalla y Saúl tenía miedo que el pueblo desertara. Esto lo encontramos en 1 Samuel 13:1. Y dice que en el 13:8 dice que Saúl lo esperaba a Samuel para que viniera a hacer el sacrificio, y como Samuel no llegaba, dice que Saúl tenía miedo que el pueblo desertara. Entonces él dice que presentó el holocausto que le tocaba, ¿sí?, oficiar a Samuel. Entonces Samuel, cuando llega, le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, ¿sí? Y el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Claramente, en el versículo 11 dice, vi al pueblo que me desertaba, ¿sí? Y él tuvo miedo. Y ahí cometió el error. Vemos cómo su problema de estima sin tratar lo lleva a Saúl a cometer los peores errores de su vida y de su reinado y lo privan de poder tener ese reino duradero que Dios dice que le hubiera dado. En 1 Samuel 15:21 también tenemos una situación similar, te la voy a contar para que no la leamos, pero dice que en una de las conquistas, dice que Saúl, en vez de cumplir la orden de Dios, de destruir todas las cosas del enemigo, dice que ellos se tomaron el ganado del enemigo. Y cuando Samuel ve lo que Saúl había hecho, le dice en el 15:21, el pueblo tomó del botín de ovejas y de las vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios en Gilgal. De esa forma, Saúl estaba tratando de justificar, ¿sí?, su desobediencia. Y Samuel le dice, ¿se complace Yahweh en los holocaustos y en las víctimas o se complace en la obediencia? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él les había pedido que destruyeran todo lo del pueblo enemigo, así también él te ha desechado para que seas rey. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra de Yahweh. Y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo Samuel a irse, se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Jehová ha rasgado hoy de ti el reinado de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y así fue como Saúl queda descalificado de su reinado y como Saúl dice, fíjense que cuando él se justifica dice, yo lo hice para ofrecer sacrificios a tu Dios. Y en otra oportunidad también dice, tu Dios, Samuel. Y lo que vemos es que en todo este tiempo que Dios lo había llamado a Saúl y le había hablado de que lo iba a usar, Saúl nunca lo había tomado a Dios como su Dios, siempre fue el Dios de Samuel. Entonces, esto nos evidencia que Dios nunca había podido hacer con Saúl ese trato de su vida, ese trato con su estima, con su inseguridad. Nunca Saúl había alcanzado ese fundamento de confianza en Dios para poder proseguir con el propósito de su vida. Y ahí vemos cómo Saúl queda descalificado. Y en ese último versículo dice que Samuel lloraba a Saúl y Dios le dice en 1 Samuel 16, Samuel, ya no llores más, ya tengo a alguien designado para que continúe, para que siga con lo que yo tengo preparado para mi pueblo. Y dice que Samuel fue instruido para ir a la casa de Isaí. Dice, en la casa de Isaí, un hombre de la tribu de Judá, allí hay uno de sus hijos. Y yo voy a ungir a uno de sus hijos. Así como Dios ya le había dicho a Saúl que había alguien conforme al corazón de Dios, allí está la persona. Así que, Samuel, no llores más. Esto me hace acordar a lo mismo que la misma respuesta que Dios le dio a Moisés. Moisés, no llores más, no vas a entrar, ya está determinado, está resuelto. Así como veíamos que la historia nos permite conocer al Dios de la historia, estamos conociendo al Dios que dice basta, ya no voy a torcer mi mano, ya está definido, ya está determinado y esto va a ser así. Y así fue que Samuel tuvo que ir a la casa de Isaí. Y si vamos al libro de 1 Samuel, seguimos ahí al capítulo 16, dice que Samuel llegó y estuvo delante de los hijos de Isaí. Y dice,
dijo Yahweh a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Toma el aceite para ungir al nuevo rey. En el versículo 6 dice: y aconteció que cuando los hijos de Isaí vinieron, dice que Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Yahweh está su ungido. Y él miró a Eliab, al hijo de Isaí, y dijo: wow, este es el hombre de Dios, estoy frente al hombre que Dios eligió. Y Yahweh viene y lo corrige y le dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ve naturalmente. Pero Yahweh mira el corazón. Entonces Isaí le presentó al nuevo hijo y Yahweh le dijo: tampoco es este, Samuel. Y así fueron sucesivamente presentándose los hijos de Isaí, pero no era ninguno de esos. Entonces Samuel le dice a Isaí en el versículo 11: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh le dijo: levántate y úngelo, porque es este. ¿Sí? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y a partir de aquel día el espíritu de Yahweh vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Rama, su lugar de asiento donde él vivía. Y a partir de acá aparece en escena la persona de David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. El hombre que según los ojos de Samuel no era el elegido, ¿sí? Y podemos entender que David era más menospreciado incluso que Samuel, porque ni su familia lo había convocado para una cena importante y lo habían dejado, ¿sí?, con las ovejas en el campo. Vemos un David que fue menospreciado incluso por sus hermanos cuando va a la guerra y va preocupado por ellos, y también, ¿sí?, piensan mal de David. Vemos un David que, si hubiera sido por los ojos de los hombres y si él hubiera creído lo que quizás muchos pensaban de él, no hubiera sido el rey que fue. Y todo este tramo de la historia que venimos trabajando nos habla de la importancia que tiene la forma en que miramos, la forma en que vemos las circunstancias, la forma en que vemos a los demás, la forma en que vemos nuestra propia vida, la forma en que criticamos, la forma en que emitimos juicios. Y nos damos cuenta que si nosotros no revertimos esta forma de vivir, esta mirada tan natural y tan humana, y no comenzamos a recuperar o a preguntarle al Señor, por lo menos: Señor, ¿vos qué estás viendo en esto? ¿Qué estás viendo de mi corazón? ¿Qué estás viendo de esta persona que tengo enfrente mío? ¿Qué hay en esta situación, Dios? ¿Qué tenés guardado? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a glorificar en esto? Si nosotros no recuperamos esa mirada que Dios tiene de las cosas, vamos a vernos privados de tantas conquistas y de tantas promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso, David fue el rey que fue, porque logró confiar en Dios, confiar en la palabra, confiar en la promesa. No se transformó en el rey que fue de la noche a la mañana. Obviamente Dios trató con él. Dios obró en su vida como quiere tratar con nosotros. Pero nosotros tenemos que reaccionar y no ser como este pueblo que nos dejó un registro de que, viendo la vida y viendo las situaciones como lo ven los hombres, va a ser muy difícil poder experimentar lo sobrenatural de parte de Dios. Así que queremos invitarte, a través de este raconto que hoy hicimos, a que podamos reflexionar en esto, ¿sí? Como Moisés le pidió al pueblo que reflexione con sabiduría y con inteligencia. ¿Cómo estamos observando nuestra vida y la vida de los demás? Necesitamos recuperar la forma en la que Dios ve nuestra vida, la vida de los demás, la historia nuestra y la historia
de los que nos rodean. Necesitamos ver cómo Dios ve cada una de las situaciones que atravesamos, porque de esa forma Dios nos va a bendecir y vamos a encontrar la manifestación de Dios sobrenaturalmente. Te agradecemos, gracias por compartir en esta noche. Tenemos mucho más para compartir. Por delante tenemos estudiar la vida de David y todo un linaje de reyes que viene delante de él. Así que gracias, nos vemos en la próxima clase. Les mandamos un abrazo a todos.